Buen día. Bueno, el equipo está, como ya sabemos, ¿no?, de la temporada y las lesiones que tenemos, pues ya no hace falta repetir mucho. Está claro que Jordan se llevó 2 golpes en el partido, sobre todo del domingo, pero bueno, estará para el partido seguro, con dolores como todos, pero ya, como digo siempre, playoff es el momento de competir y venga, estaremos a tope para jugar. ¿Era rodilla lo que tuvo? Bueno, tuvo un percance con la rodilla, está bien, y luego un golpe en la cadera y bueno, nada, pero bueno, el jugador tiene corazón y vamos, estamos todos a tope el viernes. ¿Guillén está ya para esta convocatoria? ¿No? Aún no, lleva 2 entrenamientos ya con el equipo, pero con cargas bueno, individualizadas, pero no está, pero ha hecho ya, si no recuerdo mal, este será el 3er entrenamiento de equipo, pero aún no ha terminado un entrenamiento. Una vez analizado con calma ya el partido del domingo pasado, ¿qué debemos cambiar para obtener la victoria? Bueno, estar conectados al partido no solo por el acierto, ni pensar en los tiros que fallo, ni en los tiros libres. Creo que bueno, el equipo a veces nos castigamos demasiado por errores. Entonces no debemos castigarnos tantos y sí pensar en la siguiente posesión, sí pensar en la siguiente acción. Y veo el equipo que a veces pues, se comete un error y mira el banquillo, o fallamos un tiro y bajamos la cabeza. Y esto es el baloncesto, fallas un tiro, hay que ir al rebote y luego hay que hacer balance y luego hay que defender. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Centrarse en cada acción, sobre todo en la siguiente acción, y conectarnos al partido, estar muy presentes en el partido y en la acción que pasa, no estar en esta acción pensando en la siguiente o en la anterior o lo que puede ser. Para mí eso es más importante ahora mismo que la táctica y que otras muchas cosas más. Has hablado del tema físico para empezar, pero has destacado mucho que el playoff tiene mucho de anímico. ¿Cómo estáis en ese sentido? Bueno, un poco siguiendo la línea que te decía de estar conectados, pienso que para estar conectado también tienes que estar fuerte mentalmente, ¿no? Es un trabajo que debemos hacer individualmente y colectivo. Es decir, que juego 3-4 minutos a tope, pero esos 3-4 minutos a tope no dependen mi esfuerzo ni mi nivel de atención o de concentración del acierto o de cómo vaya el marcador. Creo que debemos un poco desprendernos de esto, porque pensar demasiado en el marcador, pensar demasiado en que la eliminatoria va 1-1, no ayuda en nada. Ayuda a que te desconcentres. Lo que hay que pensar es pues, en el salto entre dos, ganarlo, luego en atacar bien, en circular bien el balón, en pasarnos el balón, en cuando estás solo tirar bien, en cuando hay un tiro libre pues pensártelo bien para tirar, en rebotear bien, en todas esas acciones. Yo creo que ese es un poco el aspecto mental, creo que importante. Y una curiosidad, sí. ¿Eso cómo se entrena? Pues primero con una buena comunicación y una comunicación creo que sincera, ¿no? Entre compañeros primero, porque esto no lo resuelve un entrenador solo, sino que ha pasado una cosa en el baloncesto que hay muchos especialistas, ¿no? X entrenadores ayudantes, probadores físicos, mucha gente, ¿no? Antes pues había que arreglarlo entre los jugadores y esa comunicación interna pues nosotros debemos potenciarla. Tenemos más especialistas mejor, porque el equipo está mejor preparado, pero a la vez mantener esa comunicación interna y creo que entre ellos hablarse y buscar el bien común desde esa buena comunicación y luego pues que el entrenador con ellos, ¿no? Y con el trabajo diario de potenciar estas cosas. Se puede hacer desde simplemente hablando, pero también se hace entrenando. Un tema también un poco en esta línea, el Manresa tiene como la presión, la obligación de subir, ¿no? Es un poco la propia presión que se ha puesto el club y que se ha puesto el equipo. Estamos en un momento delicado porque ahora es un caso falla, ¿no? Esa presión cómo se vive y si realmente se nota en la gestión del equipo, por ejemplo, estos días. Bueno, la presión se nota, pero no por decir una cosa que si dijésemos, no, el Manresa da igual, que no ascienda y tal, eso no serviría para nada, porque lo que importa es lo que se percibe. Entonces, y lo que importa no es lo que sea realmente, sino lo que la gente percibimos y pensamos. Entonces, Manresa, como dije en la presentación, lleva muchísimos partidos en la Liga CB, es uno de los
top 6 o top 7 en número de partidos de ACB, y es normal que el club, los jugadores que vengan a Manresa, los aficionados, que es la clave del Manresa. La clave del Manresa es pues siempre la organización que han tenido y sus aficionados y la entrega de sus jugadores, ¿no? Pues quieren volver a la ACB y es normal, y eso hay que aceptarlo, pero hay que aceptarlo desde esa normalidad, pero eso no puede condicionar nuestro trabajo diario. Y nuestro trabajo diario es concentrarnos en lo que depende de mí, porque por mucho que desee algo y que cierre así los ojos y cierre los puños, no lo voy a conseguir. Entonces lo que debemos es jugar bien al baloncesto y jugar con mucho esfuerzo. Y luego ya veremos, luego hay otro rival y hay árbitros y hay más cosas que no puedes controlar, pero de eso que no puedes controlar no hay que pensarlo. Debemos centrarnos solo en nosotros y aceptar que nuestra gente y quieran estar ahí. Claro, es que de eso forma parte de la vida, ¿no? De que te exijan y de que quieran cosas, pero para poder conseguirlas nosotros debemos tener nuestros propios objetivos tangibles, pues como es controlar nuestra canasta con el rebote, defender muy bien a sus tiradores, defender bien la pintura, controlar emocionalmente para no hacer faltas tontas y regalar tiros libres, correr, toda esa serie de cosas que sabemos, eso es en lo que nos tenemos que centrar y aceptar eso. Yo estoy encantado de que me exijan y que la gente, hombre, solo faltaría que hiciera un entrenador para perder partidos, ¿no? O para empatar, ¿no? Para ganar, pero claro, para lograr eso nosotros debemos centrarnos en esas cosas que estoy diciendo. Yo lo decía un poco también porque durante toda la temporada quizá los partidos con más presión ha sido cuando al equipo le ha costado, no sé si, bueno, supongo lo has analizado, es cuando más le ha costado jugar, y entonces es si eso realmente, por ejemplo, el otro día en el Congost tuvo un muy buen ambiente, hubo un ambientazo, ¿no? Los dos partidos han sido sensacionales. Yo realmente aluciné, ¿no? Porque bueno, el primer partido fue un poco de cara, aunque el partido fue complicado, y el segundo partido fue más difícil, pero la gente apoyó hasta el último segundo. Entonces tenemos que sentirnos respaldados, porque la gente sabe que es un momento importante, sabe que es importante animar a los jugadores. Entonces debemos sentirnos respaldados, que es como me siento yo, y también respaldados entre nosotros, pero lo más importante es sentirte respaldado por ti mismo, es decir, tener confianza en uno mismo. Entonces, bueno, ahora debemos centrarnos solo en este partido, en el tercero, no que si no, en este tercero, y no en lo que pasó si vamos 1-1, ese primero o el segundo, no, debemos centrarnos solo en el partido del viernes, pero en mejorar cosas que, bueno, hay poco tiempo, pero siempre se puede mejorar. ¿Ganas de La Coruña? ¿Tienes ganas de jugar el partido bien? Sí, yo sí, por mí hubiéramos jugado el lunes o el martes, pero por mí me gusta competir y jugar siempre, y bueno, la verdad es que tenemos ganas, yo creo que los jugadores también, de jugar un buen partido. ¿Dices que tienes ganas de jugar el lunes o el martes? ¿Los jugadores habrían podido jugar lunes y martes, o no sé si hubo también un poco de bajón físico respecto al viernes al domingo? Bueno, 2 partidos, nosotros sabemos lo nuestro y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero claro, en 2 partidos en tan poco tiempo arrastra una carga física y mental. Pero eso también hay que saber recuperarse, también saber trabajar para recuperarse, y en eso estamos todos, ¿no? Entonces ahora es tan importante el entrenamiento visible, la preparación visible, como la invisible, ¿no? Pues saber desconectar, saber dormir, comer, bueno, eso es importante siempre, pero en estos momentos de estrés y de competición más. Es muy importante saber descansar. Ahora, casi que ahora mismo menos es más. No quieres centrarte en lo que venga más allá, digamos, pero el hecho de haber perdido el factor pista os añade una presión extra. Sabéis que tenéis que ganar en Coruña, y no sé si has pensado si al equipo le puede afectar mucho perder el tercero y verse ya con más gol en contra en el cuarto, o no. No sé cómo le va a afectar al equipo, sé cómo nos ha afectado perder este partido, ¿no? Pero también nos debe afectar en el sentido de autodestruirnos. Creo que es muy importante que tenemos jugadores en el equipo que son muy responsables y a veces se castigan mucho. Y eso es clave. O sea, tan malo es pasar de todo como castigarte mucho, ¿no? Entonces, creo que si el público animando así, eso ayuda mucho personalmente, ¿no? Pero luego cada uno debe trabajar consigo mismo en ser objetivo y racional. Porque el juego no va solo para valorarte a ti mismo, en si ganas o pierdes, o si metes o no. Hay muchas otras cosas más que lo deben valorar. Entonces, debemos básicamente centrarnos en mejorar. También creo que el equipo lo está haciendo, aceptar que el rival
es un buen equipo, que le ha costado durante la temporada, sobre todo empezar, pero que ha rendido muy bien durante la temporada. Y pues que es un equipo, sobre todo diría que completo, porque tienen un buen juego interior, los 4 pueden jugar por fuera, pueden jugar por dentro, la línea tiene tiradores, pero luego también tienen jugadores capaces de penetrar, tiene un base que es de los mejores de la liga. Entonces estamos jugando contra un buen equipo, pero es que eso tiene que ser un reto para nosotros, jugar contra un buen equipo para mejorarte a ti mismo. Y no es demostrar nada, simplemente es competir, dar nuestro máximo para ganar el partido. Hablabas en una entrevista y en La Voz que decías que la táctica enriquece. No sé cuánto puedes aportar en este momento de cambios tácticos o dejar que el equipo fluya como hasta ahora, porque claro, ellos sí que en el segundo partido empezaron con Avia presionando, hicieron algunos cambios, aprovecharon mucho más los interiores. No sé si vosotros, por ejemplo, en el partido de La Coruña, que no estaba creo que Álvaro de Liga y que tampoco estaba Guillem, jugó mucho Hamilton de 3. Fue un triple poste que ya lo has hecho también este año, pero claro, lo has hecho en otro equipo donde, ¿no? Con Hielo, por ejemplo, que lo habías trabajado año y medio con Hielo de 3. No sé si puedes aportar ¿puede haber alguna aportación táctica ahora para enriquecer al equipo o sería liarlo mucho en cuanto a sorprender al rival? Bueno, creo que cuando aportas algo en poco tiempo, también hay que saber hasta qué grado puede influir, porque si crea inseguridad es peor. Entonces nosotros en la novedad, no por pasarnos de listos, pues crear inseguridades al equipo. Entonces, claro que haremos alguna cosa, pero basada sobre todo en generar seguridad y confianza al equipo, que eso es lo que necesitamos. No es tanto la táctica para sorprender al rival. Yo creo que todo lo que hagamos tiene que ir enfocado hacia eso, a generar confianza y seguridad en el equipo. Y luego tenemos que ser muy solidarios, porque en momentos determinados pues es normal, no, yo quiero resolver, yo voy a hacer... No, ahora es un momento de ser solidarios, de pasarnos el balón mucho mejor, de jugar sin balón, de ayudarnos mucho mejor. Creo que en estos momentos difíciles es normal que cada uno quiera, no, ahora yo. No, todo lo contrario, es el tema de solidaridad. En el último partido lo que más te preocupó fue su juego interior, el daño que pudo hacer, por ejemplo, Olmos en menos de 10 minutos. Sí. Sí, pero pienso que ellos ya intentaron hacer el primer partido y lo han hecho en la liga regular y lo seguirán intentando porque es un potencial que tienen. Pero no debemos desequilibrarnos. Es decir, si ponemos todos los huevos allí, en ese mismo cesto, pues tienen un 36% en tiro de 3 puntos. Luego pues tienen Monaghan corriendo, el rebote, son muchas cosas. Entonces creo que lo básico de La Coruña es el equilibrio y las diferentes cosas que pueden hacer. Entonces nosotros debemos estar centrados en eso, en tener también equilibrio defensivo, no poner todos los huevos aquí porque luego pasar otra cosa. En un playoff pasa eso, porque ahora vas para allí y el otro va para allá. Entonces no, debemos, para mí, hacer las cosas básicas bien y tener un buen equilibrio ofensivo y defensivo. Es lo más importante. El domingo pasado una de las claves y la gran diferencia fue el número de veces que cada equipo fue al tiro libre. Más allá del criterio arbitral, ¿qué está en nuestra mano para que la diferencia no vuelva a ser tan grande? Bueno, saber leer el arbitraje. Es decir, depende de cómo va el arbitraje, tienes que adaptarte. Y es lo que decía el otro día, no es lo que tú piensas que es falta ni lo que pone el reglamento, es lo que se está pitando, ¿no? Entonces hay que saber leer y adaptarse. Y para eso hay que tener un buen control emocional, porque claro, quieres robar el balón, va a acercarte, pero a lo mejor no es el momento de tomar tanto riesgo. Porque hay que leer, tener una lectura del partido. Eso es importante para nosotros. Luego también jugar inteligentemente. Es decir, hay momentos en los que hay que jugar con más agresividad, otra menos agresividad, usar más el cuerpo, menos el cuerpo. Creo que tenemos que dar un paso en jugar con inteligencia, ¿no? Y cosa que ellos sí creo que están haciendo. Entonces tenemos que igualar ese nivel de inteligencia en el juego. Y va en el conocimiento, va en la anticipación y también va en el control de las emociones. Y en cuanto a los tiros libres fallados, no sé si habéis puesto un poco de hincapié en esto o es un tema que se puede trabajar ahora, ¿no? Mejor no hablarlo, creo. No, si hablas mucho sobre determinados temas, creo que volveríamos a hablar del acierto. Entonces, creo que es negativo. Entonces, bueno, lo importante es centrarte en cosas que no dependan tanto del acierto. En esto que estoy diciendo, ¿no? Pues en defender bien, en hacer un buen balance,
Yo creo que la diferencia un poco del ataque en puntos por posesión del primer partido al segundo es muy escaso, ¿vale? Pero en puntos por posesión. Sin embargo, en defensa es más grande, defendimos peor. Entonces, es fácil, pero ahora la solución a corto plazo yo creo que pasa por lo que depende de ti. Entonces, lo que depende de ti te conecta, porque si fallas, te desconectas. Si solo me conecto al partido metiendo, no es bueno. Entonces debemos conectarnos al partido haciendo estas cosas que no salen en las estadísticas, ¿no? Bloqueando un rebote, corriendo un contraataque, poniendo un buen bloqueo, jugando sin balón. Eso es lo que nos tiene que conectar y no estar tan pendientes de si metemos, no metemos o si fallo esto o lo otro. No, eso para mí es un error. Es clave centrarnos, conectarnos al partido y estar presentes en el partido desde estas cosas. Es verdad, no salen en las estadísticas. Sí, pero ahora mismo es lo importante para estar ahí y luego ya es más fácil que todo fluya, pero debes conectarte como jugador, como equipo y como entrenador desde ahí.